capítulo 6, y es alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, en de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice que cuando dice después de esto, pues está refiriendo a cuando había mandado a sus discípulos a predicar, y que los discípulos pues estaban haciendo todas esas obras, ¿verdad? Todas esas maravillas que él les había dado la autoridad para que hicieran. Y no necesariamente quiere decir que continúa lo del capítulo 5, porque podría haber pasado de 3 meses hasta un año, si se decía que era la fiesta de la Pascua, de la misma fiesta que se señalaba en el 5:1. Así que exactamente no sabemos si cuánto tiempo había pasado del capítulo 5 al capítulo 6. Este es el único milagro registrado en los 4 evangelios, demostrando el poder creativo de Dios. Y entonces dice aquí: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos, porque veían las señales que hacía. Esto era algo extraordinario, y lo extraordinario siempre llama la atención, no importa que sea, y no importa, pues, principalmente, ¿verdad?, a las personas pues que no conocen al Señor. Todo lo que sea extraordinario, todo lo que sea nuevo, todo lo que sea como sobrenatural va a llamar la atención, sea lo que sea. Entonces esto es lo que le llamaba la atención a esa multitud, como las señales que él hacía, ¿verdad? Las sanidades de los enfermos, porque pues era nuevo para ellos. Desde entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Bueno, aquí nos dice, ¿verdad? Marcos 6:32 nos dice que después de la misión de los discípulos, él los llamó para ir a un lugar desierto a que descansaran, porque los discípulos pues estaban cansados, y dice ahí Marcos que ni siquiera habían tenido tiempo de comer. Entonces él se los llevó a un lugar aparte, pero las personas estas, pues los siguieron, o sea, no los dejaron descansar, ellos los siguieron. Y dice aquí que había sentado a sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Aquí sí nos señala que la fiesta que estaba cerca era la Pascua, y sabemos que los judíos seguían, ¿verdad?, esas reglas muy religiosamente, observaban todas esas fiestas. Entonces, por lo tanto, posiblemente, ¿verdad?, ahora sí que había más gente de lo habitual. Ellos observaban religiosamente estas fiestas sin saber siquiera el significado, puesto que ya sabemos, ¿verdad?, en otros capítulos que dice, ¿verdad?, cómo ellos habían hecho de todas estas fiestas, habían hecho una mercadería, cómo habían hecho la casa de Dios pues una casa de ladrones, ¿verdad? El Señor lo dijo cuando hizo toda esa limpieza. Entonces, por lo tanto, había mucha más gente de la que habitualmente había. Entonces, toda esta gente oyendo todo lo que Jesús hacía, pues entonces, claro que les daba curiosidad, y pues querían ver. Dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice aquí, no es la Pascua. Me llama la atención
atención cómo el Señor, ¿verdad?, se tomó ese tiempo para preguntarle a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En los otros evangelios no dice claramente que se lo decía a Felipe, ¿verdad? Pero Juan sí señala que se lo decía, que se lo dijo a Felipe. Y dice aquí, pero eso decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Dice Marcos 6:33, se dice que no dejaría pasar la oportunidad de recibir algún beneficio. ¿Dónde voy? No sé por qué puse eso. Y dijo a Felipe, ahora sí que probaría la fe de Felipe y de alguna manera pues la fe de todos sus discípulos, ¿verdad? Porque pues ahí estaban todos. En Marcos 6:33 nos relata de otra manera, pero sí hace énfasis en que a Felipe lo estaba probando. Felipe estaba siendo probado. El Señor quería ver, ¿verdad?, la fe de Felipe. Y me llama la atención porque Felipe después, más adelante, ¿verdad?, es el que le dice, muéstranos al Padre. Y el Señor todavía trabajando con la fe de Felipe le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces, ¿verdad? Entonces el Señor, me llama la atención cómo el Señor toma ese tiempo con cada uno de nosotros. ¿Verdad? Él tenía 12 discípulos, pero aquí Juan menciona a Felipe. Y si Juan lo menciona es porque así fue, ¿verdad? El Señor se tomó su tiempo para tratar con Felipe, para tratar su fe de Felipe, para aumentar su fe de Felipe, puesto que en Hechos 8 vemos cómo nos cuenta, ¿verdad?, que Felipe hacía milagros y prodigios, y cómo nos cuenta, ¿verdad?, incluso hay un párrafo donde está Felipe y el etíope, cómo Felipe fue arrebatado, ¿verdad?, fue llevado, le habló un ángel y le dijo que fuera hasta donde iba pasando el etíope, y cómo él le reveló todo lo que estaba escrito, ¿verdad?, en la palabra que el etíope iba leyendo, y cómo de ahí narra que el Espíritu Santo lo arrebató, ¿verdad? Ya el etíope no lo miró más. Entonces todo eso, ¿verdad?, se debió a que su fe de Felipe había cambiado completamente. ¿Verdad? El Felipe que vemos aquí en este párrafo, aquí en ese este versículo de Juan, en estos versículos, era completamente un Felipe falto de fe, poca fe, ¿verdad? Pero cómo el Señor fue tratando con él, de tal manera que en Hechos 2 ya nos cuentan algo extraordinario, ¿verdad? Algo sobrenatural, cómo él vivía esa vida, ¿verdad?, de creyente hacia el Señor. Y es así como el Señor trata con nosotros. Es así como el Señor se toma su tiempo, ¿verdad?, con nosotros, con cada una de nosotros. Amén. ¿Alguien quiere compartir algo? No, a mí me llamó la atención aquí en el 7 de lo que está diciendo Felipe, ¿no? Que dice aquí que 200 denarios, es lo que dice mi Biblia, equivalían a más de 8 meses de trabajo, que es lo que está diciendo Felipe, o sea, ni con eso completas para darle de comer, ¿no?, a toda esta gente. Así que era Sí, demasiado. entonces dice aquí, ¿verdad?, que Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de estos tomase un poco. Y en Marcos es donde como que se detalla un poquito más. Marcos 6, ¿verdad?, es donde le dicen que solamente tenían 200 denarios. Bueno, eso era lo que ellos creían, ¿verdad? Porque pues acordémonos que el dinero lo traía Judas, así que quién sabe cuánto traerían, ¿verdad?, en sí. Pero sí, ellos hacían la cuenta de que esos 200 denarios, que era el equivalente a un salario de 8 meses, pues claro, y es obvio, ¿verdad?, que no alcanzaría para esa multitud tan grande. Entonces, vemos aquí como Felipe, él
racionaliza las cosas, ¿no? Lo hace así que humanamente. Pues humanamente era imposible, claro que sí, ¿verdad? Pero como para lo que para nosotros es imposible, pues para Dios es posible. Amén. Dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Aquí, ¿verdad? Se dice que los panes de cebada eran unos panes que eran comidos solamente por la gente pobre, porque eran, bueno, sí que eran de cebada, ¿no? Esos eran los panes que comían los pobres, y 2 pececillos da a entender como que eran unos pececillos, eran así como unas sardinitas, entonces no era como que 2 pescadotes así bien grandes, no, eran unos pescados chiquitos y pues unos panes ahí, pues de cebada, sin, ahora sí que lo que comían los pobres. Uh-huh. Y dice aquí, ¿mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Bueno, y aquí ya sabemos que era solamente puro, aquí nos relata de 5,000 varones, pero pues no se estaban contando las mujeres y los niños, ¿verdad? Porque si se contaran, pues ahora sí que yo pienso que más de 15,000 eran. Varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Cuanto querían. Me encanta aquí porque vuelvo a repetir, ¿verdad? En Marcos 6 dice, ¿verdad? Que alzando sus ojos, dice que el Señor alzó sus ojos al cielo y bendijo el pan y los peces, ¿verdad? Y esto me hace recordar al Salmo 121 que dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, ¿verdad? Entonces eso es algo bien, bien hermoso que el Señor no desperdicia nada. Lo que nosotros le demos al Señor no es que Él se conforma con lo poco, pero Él sabe cuánto tenemos. Él sabe cuánto tenemos para darle, y eso es lo que Él bendice. Sí, Leti, esto me recuerda mi abuelita, o sea, sí, aquí, ay, gracias, mi amor. Oh, wow. Perdón, me acaba de traer mi hija un sundae de fresa riquísimo. Mi abuelita cocinaba en un caldero, o sea, mediano, no era grande, gigantesco. Y la casa de ella siempre estaba llena de gente, los vecinos, los muchachos del vecindario, todo el mundo venía a casa. Y yo muchas veces, pequeña, yo me acuerdo que yo le decía, Magüe, y ese arroz va a alcanzar para tanta gente, porque era, o sea, no era enorme. Y mi abuelita siempre me decía, Mirtita, tranquila, que Dios lo va a multiplicar. Y como ella me decía eso, pues yo me quedaba tranquila. Y cuando empezaba a llegar la gente y ella sirviendo de ese caldero de arroz, y eso nunca se acababa, y yo pendiente, porque ella me decía que Dios lo iba a multiplicar. Pues para mí eso fue una enseñanza que jamás se me ha olvidado. O sea, como mi abuelita no era una mujer que fuera a la iglesia ni nada, pero ella tenía una fe tan grande que ella sabía que Dios no la iba a dejar en vergüenza, y ese arroz se multiplicaba de una manera que siempre sobraba. Y eso mismo hizo Jesús ahí, ¿verdad? Él multiplicó esos panes y esos peces y hasta sobró. O sea que
no fue que dio para cada persona, no, dio y sobró. Y esa es la fe que nosotros también tenemos que tener. Amén. Sí, o sea, hace el verano pasado que vino los pastores con Moses y Julie, los nenes, Melinda, Cecilia, bueno, un montón eran como 15 personas. Y yo había hecho una ensalada de papa. Y yo decía, bueno, esto no va a alcanzar. Y me había levantado temprano para hacer un poco más. Y conté con eso, yo decía, ay Dios mío, esto no va a alcanzar. Cuando yo vi la cantidad de personas, habían otras cosas, pero la ensalada de papa en particular, pues esa ensalada de papa rindió tanto y tanto que el pastor comió como 3 veces de la ensalada de papa. Y todo el mundo comió y yo decía, bueno, aquí estoy viendo el milagro de la multiplicación, porque verdaderamente era imposible que tanta gente comiera, y no solamente una vez, sino hasta 3 veces. Amén. O sea, que sí, la fe nuestra tiene que crecer a ese nivel. Amén. Amén. Ahorita estaba, hola, Olga, estaba María, estaba Yassi, se salieron, se me hizo raro. Saludos. Ya, Leti. Y entonces dice aquí, ¿verdad? Y cuando que los recostó a sí mismos de los peces cuanto querían, el versículo 12, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿Verdad? Es ahí cuando decimos que el Señor no desperdicia nada, ¿verdad? Para él no desperdicia nada, siempre hay un propósito. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres, a los que habían comido. Y así es, ¿verdad? Como estábamos ahorita, estaba diciendo la pastora Miti, cuando nosotros llevamos ese granito de fe, ¿verdad? Como el de mostaza que dice la palabra, el Señor puede hacer un milagro. Él puede multiplicar esa fe, ¿verdad? Y se me vino a mi mente ese versículo que a mí siempre me gusta, que siempre le digo al Señor, que Él hace mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos siquiera pedir, ¿verdad? O pensar cuando nosotros estamos ahí en su presencia. Él hace mucho más abundantemente. Dice que Jesús repartió a sus discípulos y es así como siempre Él le da primero a sus discípulos para que después de sus discípulos puedan repartir a esta multitud, a esta gran multitud que todavía están sin Cristo. Jesús siempre multiplica lo que le damos y aún nos sobra porque Él no se queda debiéndole a nadie. Siempre que nosotros damos algo en el nombre del Señor, Él siempre nos lo regresa, porque Él es el que nos dice un proverbio que el que le presta al pobre, a su hacedor le presta y Él se lo paga. El Señor nunca se queda con nada. Nunca le vamos nunca Él nos va a quedar a deber. Siempre, ¿verdad? Él nos da y nos da hasta que sobreabunde, como dice la palabra. Amén. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Esta multitud veía a un profeta, específicamente al que había profetizado Moisés, ¿verdad? Que se le daría, que es en Deuteronomio 18:15. Pero eso solo es lo que veían ellos, un profeta. Pero él era, ahora sí que como él lo dijo, ¿verdad? Él lo dijo de Juan, pero él era más que un profeta. Él es y era su Mesías esperado, ¿verdad? Pero pues ellos no lo miraban.
Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero a Jesús nadie lo engaña. Él sabía que ellos buscaban un rey terrenal, capaz de capaz de saciar todas sus necesidades físicas, porque ellos no veían la necesidad espiritual que ellos tenían. Y esto me hizo recordar como la política de hoy, ¿verdad? La gente busca un gobernador a su conveniencia, o un presidente, o en este caso ellos buscaban un rey que saciara todas sus necesidades, ¿verdad? Y no miraban a ese Mesías que principalmente les saciaría las necesidades espirituales que ellos tenían, porque pues ellos no pensaban que eran necesitados, ¿verdad? Y así hay muchos, o habemos muchos, ¿verdad? Que buscamos en un presidente, en un gobernador, ¿verdad? Lo que más convenga. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. Esto que Jesús estaba mostrando, ellos solamente lo vieron terrenalmente y hasta políticamente, porque ellos estaban siendo o bajo el régimen de Roma. Era para ellos encontrar un rey que saciara todas sus necesidades, pues ahora sí que era lo que ellos querían. Pero esto lo entendió Jesús. Entonces, pues se retiró de ellos. Entonces vamos al versículo 16. Y dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar. Y otra vez vuelvo, ¿verdad? Ahí en los otros evangelios, ¿verdad? Ahí nos cuenta que él fue el que los mandó, que les dijo, vayan ustedes, ¿verdad? Y yo voy a despedir a esta multitud. Y también nos cuentan que él se quedó orando ya hasta entrada la noche. Pero aquí dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. En los otros evangelios nos dice que era como cerca de la cuarta vigilia. Eso quiere decir que eran como entre las 3 y las 6 de la mañana. Y Jesús había quedado a orar. Y desde lejos él los miraba. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo, ¿verdad? Si leemos los otros evangelios nos dice, ¿verdad? Que Jesús veía cómo las olas y cómo el viento azotaba a la barca y entonces pues se fue para alcanzarlos e incluso quería como hasta llegar primero que ellos, ¿verdad? Pero al ver que ellos se asustaron cuando lo vieron caminar por el agua y creyeron que era un fantasma, pues entonces él les dijo, yo soy, no tengan miedo, ¿verdad? También en los otros evangelios nos platican que es ahí donde Pedro, ¿verdad? El valiente de Pedro, pues se anima a decir o a caminar en el agua. Entonces dice, mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Dice, Jesús se había quedado a orar desde lejos. Él vio cómo la barca estaba siendo azotada. Él vio que el viento soplaba fuertemente. Ellos estaban como de 4 a 5 kilómetros dentro del mar. Dice, al caminar sobre el mar demuestra su deidad y soberanía frente a las leyes de la naturaleza, en este caso la ley de la gravedad, demostrando a sus discípulos su identidad como Señor soberano de toda la creación, el yo soy, ¿verdad? Llegó enseguida
dice que la barca llegó enseguida y muchos de los eruditos, ¿verdad?, que estudian la Biblia dicen que ese fue como otro milagro porque se subió él y enseguida ya estaban en donde debían de estar. Pero otros dicen que más bien significa que una vez estando Jesús dentro, pues ellos se sintieron seguros y llegaron a su destino, ¿verdad? Entonces aquí esta nos podemos decir, ¿verdad?, que hay muchas enseñanzas sobre esta porción de la escritura, porque cuando el Señor nos manda, aquí no dice, pero en los otros evangelios dice que el Señor fue el que mandó a los discípulos a que ellos cruzaran al otro lado, ¿verdad? Entonces va a haber tiempos en que el Señor nos va a mandar y muy probablemente nosotros no lo vamos a ver, incluso hasta vamos a dudar que Él está ahí, pero así como Él miraba a sus discípulos de lejos, así Él nos está mirando. Y cuando se levantan aquellos vientos, aquella tempestad, ¿verdad?, aunque no se sienta, aunque no parezca, Él va a estar ahí, Él va a llegar a nuestra ayuda. Así que debemos de confiar de que si Él lo dijo, Él lo hará. Nuestra barca va a llegar a donde Él ha dicho que va a llegar. ¿Verdad? Por muy grande que esté la tempestad, por muy fría o oscura, porque dice ahí que ya era oscuro, ¿verdad? Por muy oscuro que se vea la situación, si Él lo dijo, si tenemos una palabra, ¿verdad?, dada por Él, esa palabra se va a cumplir. Y así pasó con los discípulos. Llegaron a donde tenían que llegar y llegaron gozosos, ¿verdad? Gozosos porque en medio de toda esa tempestad pudieron mirar a Jesús y miraron que estaba ahí con ellos y que les decía, ¿verdad?, y los consolaba y les decía que no tuvieran miedo. Y muchas veces así nos pasa a nosotros. Estamos dentro de las situaciones donde el miedo como que viene a tocar nuestro corazón y es la palabra del Señor, ¿verdad? Es mismo nuestro Señor Jesucristo quien nos consuela y nos anima a seguir hacia adelante y no tener miedo. ¿Alguien quiere compartir algo? ¿No? Bueno, entonces seguimos. La gente busca a Jesús. Y el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Dice mi mamá, tiene bueno, yo no sé si usted bien dicho ese dicho que dice mi mamá, que dice que el interés tiene pies. Siempre que hay un interés o un motivo para insistir, ¿verdad? Siempre que hay un interés, hay un motivo para insistir. Aunque aquí nos muestra pues la insistencia de esta multitud, ¿verdad?, para encontrar a Jesús. Dice, sí, así que ellos solamente buscaban beneficios temporales, lo buscaron con tanta insistencia. Si estas personas que estaban buscando beneficios temporales lo buscaron con tanta insistencia, ¿cómo nosotros debemos de buscar al Señor si sabemos que los beneficios o sabemos que
que sí, que la bendición es no temporal, sino eterna, ¿verdad? Estos versículos es pues la enseñanza que nos dejan, ¿verdad? Si estas personas que lo buscaban por lo que él les daba, lo buscaron tan insistentemente, ¿cuánto más nosotros lo debemos de buscar? ¿Cuánto más nosotros debemos de buscar a nuestro Señor, que sabemos que su presencia, ¿verdad?, no es temporal, sino eterna? ¿Alguien quiere compartir algo? Ahora están muy calladas. Jesús del pan de vida. Lo está explicando muy bien. Dice, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto la señal, sino porque comiste del pan y os saciaste. Dice, ellos se preguntaban, y de hecho le preguntaron, ¿verdad? Ellos se preguntaban ¿cuándo? O tal vez hasta cómo había llegado ahí, ¿verdad? Porque pues ellos habían visto que él no se había subido a la barca. Porque lo único que les importaba era no perderlo de vista. No porque, entonces aquí dice, ¿verdad? Dice que le preguntaron Rabí. Cuando se le decía Rabí a alguien significaba maestro, pero estas personas le decían Rabí hipócritamente, porque a ellos no les interesaba lo que él les podía enseñar, sino lo que él les podía dar, ¿verdad? Cuando decían Rabí era porque se hacían sus discípulos, y estas personas no eran sus discípulos. Y entonces el Señor les dice, no porque habéis visto las señales. Es triste pensar que aunque ellos habían visto las sanidades y las liberaciones y habían sido alimentados, no querían saber de dónde o quién era el que los hacía. Ellos estaban interesados en satisfacer sus propias necesidades. Dejan ver su total hipocresía, ya que a ellos no les interesa su doctrina, a ellos les interesaba saciar sus perspectivas. Miraban un Mesías terrenal y no uno espiritual. Entonces el Señor los ¿cómo se dice aquí? Dice de cierto. Cuando el Señor dice de cierto es porque es algo como veraz, ¿verdad? No hay duda de que eso era así. Os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste el pan y os saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a él señaló Dios el Padre, ¿verdad? Y aquí trabajad. Jesús vuelve a instarles a buscar primeramente las cosas celestiales y no las terrenales. Esta gente debe saber que todo lo que pidieran, ¿verdad?, les sería añadidura. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia primeramente, nosotros sabemos, ¿verdad?, que todo lo demás viene por añadidura. Pues no, y en otra porción de la palabra del Señor nos dice, pues no hay quien deje casa, hijos, padre, madre, a quien no a quien no reciba su recompensa aquí en la tierra, dice el versículo. ¿Verdad? Entonces dice, el cual el Hijo del Hombre os dará. Él estaba hablando, ¿verdad?, de su obra consumada en la cruz y su resurrección. Eso es lo que él estaba diciendo cuando dice os dará. El Hijo amado en quien el Padre, ¿verdad?, él se refería, porque a este señaló Dios el Padre. Él era al que había visto Juan descender
el Espíritu Santo, ¿verdad? En forma de paloma. Y aquella voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Ese era al que el Padre había señalado. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Su respuesta es un tanto arrogante, pues su autojusticia les indicaba que ellos hacían lo que Dios decía en la ley, ¿verdad? Porque ellos eran religiosos. Ellos hacían, según ellos, todas las obras de la ley. Entonces les dice, ¿qué más? ¿Se recuerdan de aquel joven rico que le dijo a Jesús, ¿verdad? ¿Qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y entonces él le dice, pues los mandamientos, ¿verdad? Y él dice, pues todos esos yo los he hecho siempre, ¿verdad? Pero cuando tocó aquello que ataba su alma, ¿verdad? Él dijo, no, espérate, ¿verdad? Porque eso no lo voy a dejar. Entonces, así estaban estas personas, ¿verdad? Ellos en su autojusticia y en su autoengaño decían, bueno, nosotros hacemos toda la de la ley, ¿qué más podemos hacer para ganar esa vida eterna? ¿Verdad? Y entonces estaban refiriendo a las obras de la ley, a las obras, ¿verdad? Pero aquí el Señor dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces dice, no es por obras, es por fe, ¿verdad? Entonces ahí donde chocan las personas religiosas, ¿verdad? Entonces chocan porque se sabe que se requiere fe para hacer esa obra que el Señor, para creer. Dice aquí, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? O sea, después de que habían sido alimentados, después de que habían visto todo esto, él dice, ¿qué obra haces, verdad? ¿Qué señal haces? Y en Mateo 12 del 38 al 4 le dice el Señor, no les será dada señal, no les será dada señal sino la del profeta Jonás. Entonces menospreciaron a Jesús y menospreciaron a Jesús porque ellos dijeron, pues, ¿quién eres tú o qué haces? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Menospreciaron, ¿verdad? Ese pan que el Señor les había dado. Dice, el maná, aunque era como un rocío del cielo, el maná realmente pues descendía del cielo, ¿verdad? Porque venía como en forma de rocío. Pero Jesús hablaba en un sentido espiritual, pues Él era el verdadero pan. Es el que da la vida eterna al que en Él cree. El del cielo, más mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y pues aunque ellos, ¿verdad?, decían aquí, pues Moisés dio el pan del cielo, en realidad Moisés pues también había sido solamente un instrumento de Dios, ¿verdad? Fue Dios el que dio el maná y fue Dios el que nos dio a su Hijo, el verdadero pan, el que sacía en nuestra alma. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Otra vez. Una vez más los judíos veían las cosas materiales sin darse cuenta de que ese pan verdaderamente del cielo era el que les hablaba. ¿Verdad? Estaban pues en otra porción de la escritura nos dice que ellos sus corazones estaban endurecidos, por eso tenían ojos pero no miraban y oídos pero no escuchaban. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida.
todavía Jesús le dice, ¿verdad? Yo soy. Y aquí nos muestra que este es el primer yo soy de los 7 que nos revela Juan como Cristo, ¿verdad? Como Cristo siendo Dios verdadero. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creeréis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Jesús les declara que ese pan es el mismo que Dios ha dado, y que todos los que vienen a él no lo rechaza, porque él vino no a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre, y su voluntad es que nadie se pierda, sino que todos tengan vida eterna. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque sabemos que el Señor no quiere que nadie se pierda. Esta es nuestra esperanza viva, ¿verdad? De que si estamos en Él, algún día le veremos, un día seremos como es Él, porque le veremos, dice Primera de Juan 3:2. Y esa es nuestra esperanza viva, que un día resucitaremos con el Señor, ahí donde Él está y como es Él. Y esto, como es Él, no quiere decir que seamos dioses, ¿verdad? Pero sino que le veremos, seremos como Él, porque aunque ahorita estamos aquí y le vemos obrar en nuestras vidas, cuando estemos con Él le veremos tal y como Él es. Amén. Dice, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que desciende del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y le dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y sabemos, ¿verdad?, que nadie busca a Dios. La palabra dice que no hay ningún justo, ni uno solo. La obra de la salvación es por fe, y aún la fe, dice la palabra, que es don de Dios. Es él el que siempre nos está buscando. Es la obra del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Nunca somos nosotros los que lo buscamos, es Él el que siempre está en busca, ¿verdad? De salvarnos, de traernos y atraernos a Él. Me encanta como Pablo, ¿verdad?, en uno de los versículos dice, como si les rogáramos, ¿verdad? Porque él dice así, como si les rogáramos, reconciliados con Dios. Así mismo, lo dice Pablo, pero en realidad son las palabras de Dios mismo, ¿verdad? Es Él el que está buscando a la humanidad perdida y caída, y nos reconciliemos con Él, porque su voluntad, como dice aquí esas palabras que el Señor está hablando, ¿verdad?, es que nadie se pierda. Amén, amén. No, y también la palabra dice que con cuerdas de amor Él nos atrae hacia Él. Fíjate, dice con cuerdas de amor, o sea que no nos obliga. Él lo hace por amor y con amor. O sea, como tú dices, Él no quiere que nadie se pierda. ¿Verdad? Que dice la palabra a sí mismo, que Él no quiere que nadie se pierda. Y con esas cuerdas de amor Él nos va trayendo poco a poco. A veces nos preguntamos cómo fue que yo llegué, pero era que el Señor nos estaba atrayendo poco a poco, hasta que nosotros nos dimos cuenta y nos tiene la ventana abierta. Así es. Qué hermoso, ¿verdad? Ay, no, ¿verdad? Que nos ama tanto.
Sí, esos versículos, cuando uno los lee, es imposible que no caigan nuestras lágrimas, porque de verdad, si nos recordamos aquella vez que Él tocó nuestro corazón y aquella vez que Él nos trajo a Él, ¿verdad? Se está escuchando un ruido. Pueden ponerle mute a su teléfono, por favor. Se oye muy feo. Sí. Ujú. ¿Ya? Okay. Entonces, ay, sí, les estaba diciendo, ¿verdad? Que es como imposible leer estos versículos y que no toquen nuestro corazón y recordar de dónde el Señor nos sacó y cómo realmente nosotros no le buscábamos. Al menos yo no le buscaba, pero Él en su infinita misericordia, en su amor, como le decía la hermana Elisa ayer, dice la palabra que nos sacó del muladar, ¿verdad? Allí, la puerta del muladar era esa puerta donde echaban toda la basura, era donde estaban todos esos animales muertos, era desperdicio. Y Él nos sacó de ahí para hacernos reyes y sacerdotes de su pueblo. ¿Verdad? Entonces, como, ay, no, de verdad, para mí, yo estaba leyendo estos versículos y estaba llorando, porque realmente tocan nuestros corazones y podemos sentir su amor y su presencia. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Cómo es el Padre, verdad? Porque Él incluso Él nos regala esa fe para poder creer. Y claro que está nuestra voluntad, ¿verdad? Porque pues Él trata con nosotros, pero hay un libre albedrío que Él no lo traspasa. Pero es hermoso saber que Él hace todo lo que está en Él para que nosotros podamos venir a Él. Dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Y como les decía, ¿verdad? En otro versículo le dice a Felipe, y yo soy el Padre, y yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿verdad? Él es el que ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es nuestra seguridad, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza viva. Tenemos vida eterna en Él. Yo soy el pan de vida. ¿Verdad? Ahí incluso es un puro versículo. Yo soy el pan de vida. Ese es el primer yo soy de que Juan nos registra. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que come de él no muera, ¿verdad? Yo soy el pan vivo que si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y ahí pues claramente el Señor se estaba refiriendo a su obra, ¿verdad? A su obra en la cruz, a su crucifixión, a ese sacrificio perfecto, a esa a esa misión y comisión que Él había venido, porque a eso vino al mundo, ¿verdad? No lo vino a juzgar, sino a salvar. Y yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya van a ser las 8 y vamos a seguir el próximo miércoles estos otros versículos que están aquí.